Bien, en el capítulo 4 nosotros vamos, nuestra finalidad o nuestro propósito es nosotros poder completar los estados financieros. Anteriormente, en el capítulo anterior, nosotros estábamos registrando cada una de las transacciones y haciendo los ajustes correspondientes a aquellas cuentas de ingresos y gastos para nosotros poder cerrar los libros, ¿verdad?, de contabilidad. En este capítulo, pues nosotros vamos a terminar y el propósito fundamental es preparar los estados financieros. Y yo les voy a ir mostrando paso por paso cómo es que se preparan cada uno de ellos. Bien, aquí prácticamente hay un worksheet. En este worksheet se va indicando cada una de las cuentas hasta llegar a preparar el income statement y el balance sheet, que son dos de los estados financieros que vamos a estar discutiendo en este capítulo. Bien, preparando este trial balance sheet, nosotros tenemos primero en la columna de la extrema izquierda, nosotros tenemos todas las cuentas. Tenemos lo que es cash, lo que es supply, que estas han sido todas las cuentas que nosotros teníamos del trial balance que provienen o proceden del capítulo anterior, donde nosotros hacíamos los ajustes y poníamos todas las cuentas y nos cuadraban. Hasta ahí era que nosotros habíamos llegado al capítulo anterior. Ahora nosotros tenemos unos ajustes. Esos ajustes que vienen también del capítulo anterior vienen, por ejemplo, registrando el supply usado, tenemos registrando el seguro expirado, tenemos la depreciación, registrando los ingresos provistos, registrando ingresos también de servicios que se habían ofrecido, etcétera, etcétera. Pues lo que corresponde entonces en este capítulo es nosotros poner entonces en débitos y en crédito, en esta columna de aquí que dice adjustment, todos esos ajustes. Por ejemplo, en la primera parte que nosotros teníamos la A, que es lo que tenemos aquí, nosotros debemos tener tanto en débitos una A que tenemos aquí, que es supplies expense. Todas estas cuentas que están aquí, que ustedes ven aquí señaladas, esas cuentas hay que añadirlas, ¿ve? Add additional, por eso es que dicen add additional account as needed, o sea que todo esto que son expense y payable, nosotros los tenemos que añadir. Entonces, para que vayan más o menos, ¿verdad?, con su PowerPoint, saquen aparte los ajustes y van a ver entonces que tenemos un supply expense que es un débito por 1.500 y que tenemos un supply en crédito por 1.500. Esa es la A. Y así la B, tenemos entonces que el expense, todo lo que son expense, ¿verdad? La B tenemos que es insurance expense 50 y tenemos entonces que el prepaid insurance es 50, o sea, que esto viene de estos ajustes que están aquí. Esto que yo le estoy hablando viene siendo de la página anterior, que como les estaba indicando, yo les recomiendo que lo impriman para que lo puedan ver bien. O sea que estos son lo que yo le estaba hablando de los 1.500 de supplies expense contra supply, insurance expense 50, o sea que estos son los débitos y los créditos que yo le estoy explicando que se ponen en esta columna. Así es que ustedes, ¿verdad?, van a coger paso por paso, uno a uno, y los van registrando la A, la B, la C. Estas cuentas las añaden y van a poner una cada cuenta y tienen su leyenda. Bien, esa es la parte del adjustment. Una vez ustedes tengan todos los adjustments, nosotros tenemos que hacerle un adjusted trial balance. ¿Y qué es eso? Pues vamos a coger cada cuenta y la vamos a pasar al adjusted trial balance. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos aquí en supply 2.500 y lo tenemos en débito, y ustedes ven que tenemos aquí 1.500 en crédito, lo que va a pasar es que se va a restar porque débito y crédito se resta. Así es que 2.500 menos 1.500 son 1.000. Y así va a pasar también con las otras cuentas como Prepaid Insurance, que son 600. Aquí lo tenemos en débito, aquí tenemos 50 en crédito, por tanto 600 menos 50
son 550. O sea que cuando nosotros tengamos una cuenta en débito, si la tenemos una que es en débito se suma, si la tenemos en crédito se resta. Si no tenemos ningún ajuste, lo pasamos. ¿Ves? Como en este caso, los 5,000 los pasamos. Y aquí pasamos los 5,000 de créditos a crédito. Entonces aquí tenemos un crédito con un débito, pues obviamente restamos, que era lo que yo le estaba indicando. Aquí seguimos pasando los ajustes, tenemos crédito y crédito. ¿Y qué pasa si es? En este caso tenemos Service Revenue, tenemos entonces que tenemos 10,000. Y entonces tenemos por aquí 400, ¿verdad? Que tenemos aquí crédito con crédito, se supone que sea 10,400. Vamos a ver de dónde salieron esos 10,600. Ah, porque tenemos también estos 200 aquí de la entrada de la E. Por eso es que entonces tenemos 10,000 más 400 más 200 son los 10,600. O sea que si tenemos crédito con crédito, se suma. Si tenemos débito con débito, se suma. Cuando único se resta es cuando es débito y crédito. Bueno, así sucesivamente seguimos pasando cada una de las cuentas hasta que las seguimos sumando. Y aquí pues obviamente nos tiene que seguir cuadrando. Bien, ahora ya estamos listos para pasar las cuentas que van al Income Statement y las cuentas que van al Balance Sheet. ¿Y cuáles son las cuentas que van al Income Statement? Las cuentas que van al Income Statement son las cuentas que son de ingresos y gastos. Solamente ingresos y gastos es lo único que va al Income Statement. Las demás cuentas van a pasar al Balance Sheet, como son los activos, los pasivos y el capital. Así es que aquí entonces nosotros vamos a identificar, vamos a ir todavía adelante aquí a esta página. Aquí en este caso empezamos de aquí, Service Revenue, que son los 10,600, y todo lo que diga expense, Salaries Expense, Rent Expense, Supplies Expense, Insurance Expense, etcétera, todo lo que diga expense va a ir en esta columna. Una vez nosotros la sumemos, aquí tenemos 7,740. Y tenemos entonces aquí que bajamos los 10,600. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos aquí una resta de 2,860. Aquí nosotros computamos, si nosotros tenemos, ¿verdad? Una diferencia, si nosotros tenemos un ingreso, un net loss o un net income. ¿Y cómo sabemos eso? Pues, ¿qué sucede? Si yo tengo 10,600 que son mis ingresos y mis gastos son 7,740, pues entonces tuve una ganancia de 2,860. Y esos 2,860 viene siendo un net income porque fue una ganancia. Si hubiese sido una pérdida, aquí la parte de los gastos hubiera sido mayor a la de los ingresos y hubiera sido un net loss. Aquí cuadramos entonces con las cuentas y entonces aquí venimos y pasamos todas las cuentas balance, todo lo que me faltaba en el balance sheet, que viene siendo el cash, el supply, todo lo que son activos, ¿ves? Cash, supply, prepare insurance, tenemos por aquí office equipment, por aquí tenemos 5,000 de office equipment, tenemos los payables y llegamos aquí hasta los 500 que son los retiros, porque ya aquí pertenecen ahí ya lo utilizamos en el income statement. Aquí tenemos entonces la depreciación y tenemos estos 200 que viene siendo accounts receivable. Venimos y sumamos las cuentas y cuando sumamos acá tenemos que pasar los 2,860 porque como fue, aunque haya sido un net income o un net loss, viene a pasar entonces al capital. Ustedes saben que esa cuenta de net income va a ser parte del capital. Por tanto, entonces se suman cada una de las partidas y entonces ahí tenemos lo que nosotros visualizamos, que son los dos primeros estados financieros, el income statement y el balance sheet. Así es que, y todo esto pues cuadradito. Seguimos por acá. Esto es lo mismo que yo le he estado, una vez nosotros tenemos los estados financieros, aquí los vamos a preparar bien bonito. Ustedes saben que ya
en la parte del worksheet preparamos el income statement, el estado de ingresos y gastos. Pues aquí pues se le presenta Pioneer Advertising Agency, income statement for the month end y octubre 31 en este caso del 2012, y se pone revenues 10.600 y se pone todos los gastos, se ponen todos los gastos, se desglosan y entonces al final la resta queda 2.860, que como los ingresos son mayores que los gastos, viene siendo un net income. Ya tenemos el income statement. Tenemos el owner's equity y es bueno que lo hagan en este orden porque todo tiene una razón de ser. El owner's equity no es otra cosa que el capital. Pues en este caso el capital al principio pues era cero. Se tenía $10,000 de una inversión y aquí siempre la inversión se le añade el net income. Si fuera net loss se le restaba. Me da 12.860, se restan los retiros y este capital que está aquí, que son los 12.360, son los que van a pasar entonces al balance sheet. Aquí entonces volvemos al balance sheet y ponemos aquí el nombre de la compañía, balance sheet, la fecha y empezamos poniendo la parte de assets, que son todos los activos, que son todas estas cuentas. El cash, accounts receivable, supply, prepare insurance, office equipment, pero se le gesta la depreciación acumulada. Y aquí tenemos el total de activos. Ahora vamos con los liability y tenemos el liability y el owner's equity. Discúlpenme. Ok. Entonces aquí en el liability and owner's equity pues ponemos los notes payable, los accounts payable, los interest payable, etcétera, etcétera, y tenemos entonces aquí un total liability de 9.550 y este owner's capital viene siendo estos 12.360 vienen siendo estos que están aquí. Ustedes saben que cuando estábamos haciendo el worksheet poníamos el net income, ¿verdad que sí? Pero cuando ya estamos haciendo los estados financieros, pues entonces tenemos que tomar en consideración si hubo alguna inversión y también si hubo retiro. Así es que estos 12.360 son estos que están aquí, los 12.360 del Owner's Capital. Y entonces aquí se suman y cuadramos 21.910. O sea que ya tenemos tres estados financieros. Tenemos el Income Statement, que es el de ingresos y gastos. Tenemos el de capital, que es el Owner's Capital, Owner's Equity, que ahí consideramos el capital, la inversión, el net income, net loss, retiro, y esa parte viene siendo al balance sheet. Así es que es bien importante porque ustedes van a tener una asignación después de aquí donde ustedes van a estar preparando los estados financieros. Bien, aquí lo más importante de todo esto es que ustedes entiendan dos cosas bien importantes. ¿Cuáles son las cuentas temporeras y cuáles son las cuentas permanentes? Pues ustedes saben que todas las cuentas temporeras son las de los ingresos y los gastos, que lo vimos en el capítulo 3, que por el principio de matching de ingresos y gastos tenemos que sacarlo todos los meses, ¿verdad? Por eso le decimos aquí, all revenue accounts, all expense account y los drawing accounts. Y son cuentas que son temporeras porque se cierran todos los meses y son las que están en el income statement. Las que son las permanentes son las que están en la de capital y en el balance sheet. Esas no se cierran porque esas siguen. O sea, si yo tengo $10,000 en la cuenta de cash en mi negocio, cuando pase el otro mes, sigo teniendo los 10,000. Como las deudas. Si yo tengo deuda y las tengo en este mes, las voy a seguir pasando todos los meses hasta que se cancelen. Igual que el capital. Así es que aquí en las permanentes son el estado del balance sheet y el owner's equity, y las temporeras son las del income statement. Eso es bien importante que ustedes lo entiendan. Bien, aquí prácticamente cuando cerramos las entradas, pues ya hablamos que se cierran los ingresos, que se cierran los gastos y que el net income, ¿verdad? Y los retiros se pasan al capital. Eso es otra parte de las entradas. Aquí, pues básicamente,
lo que le está indicando es cómo se verían en algunas cuentas T, para que ustedes las puedan visualizar mejor. Para que las puedan ver bien, vamos a ver aquí ilustrada. Aquí nosotros vamos, para que puedan entender bien estas entradas, cuando nosotros cerramos los ingresos y los gastos, nosotros le vamos a dar lo opuesto para llevarla a cero. Me explico. Si la cuenta es en débito, la llevamos a crédito y así la llevamos a cero. Y ahí cerramos las cuentas. Eso es lo más sencillito para que yo se lo pueda explicar. O sea, en otras palabras, vamos a coger todos los ingresos, todos los gastos, todo el capital, le vamos a dar lo opuesto con una cuenta que se llama Income Summary y la llevo a cero para que el próximo mes empiece en cero. Por eso aquí ustedes saben que el Service Revenue, su cuenta normal es crédito. Pues ahora le estoy dando un débito que es lo opuesto y ahí entonces por la misma cantidad cierro la cuenta de ingresos. Ustedes saben que las cuentas de gastos, sus cuentas normales son débito, ¿verdad que sí? Pues ahora vengo y las pongo en crédito y la suma la pongo en Income Summary para llevarla a cero. Pasa lo mismo con el capital. El capital lo voy a cerrar con Income Summary. Los retiros también, lo que es el retiro, el capital, hacemos lo mismo. Y de esta manera nosotros vamos a estar cerrando las cuentas dándole lo opuesto para que así queden en cero. Aquí se lo están poniendo en las cuentas T para que ustedes puedan visualizarla cómo sale cada una de ellas. Me van a disculpar por aquí. Ok. Aquí entonces le están poniendo la flechita para que ustedes vean cómo queda entonces cada una de las cuentas. Así es que aquí tenemos en el Income Summary, donde aquí nosotros vemos de dónde sale cada uno. O sea, por ejemplo, aquí tenemos los 10.600 del Service Revenue y tenemos entonces toda la suma de todas las cuentas de todos los gastos. Aquí está en el Income Summary. En esta parte aquí de capital, pues entonces tenemos la parte de los retiros y del capital. Esto es las cuentas T para que la puedan visualizar. Finalmente, no es necesario llegar a hacer un post-closing trial balance, pero muchas personas pues vuelven otra vez para que le pueda cuadrar y vuelven y hacen por aquí, ya me fui, post-closing trial balance, pero realmente esto es una práctica que el que la quiera hacer pues tiene entonces manera de comprobar. Bien, aquí es un resumen de todo el ciclo de contabilidad. Y el ciclo de contabilidad yo se lo voy a repasar de esta manera. El paso 1, y esto viene del capítulo anterior, es el resumen del capítulo 3 con el capítulo 4. Se analiza la cuenta. Cuando yo digo se analiza la cuenta, es que si se dice si es débito o es crédito. Aquí entonces se ilustra, se pone en el ledger, se pone en el trial balance, se hace ajustes si son necesarios hacer ajustes, ¿verdad que sí? Entonces, una vez se hacen los ajustes, pasan aquí al Adjusted Trial Balance, se llevan los estados financieros, se cierran las cuentas que se tienen que cerrar, y aquí dice que se prepara el Post-Closing Trial Balance o pues finalmente los estados financieros. Bien, ahora vamos a ver la clasificación del Balance Sheet. Aquí nosotros pues vamos a ver todas las cuentas, ¿verdad? Ya nosotros vimos la del Income Statement, que eran la de los ingresos y los gastos. Ahora, pues nosotros vamos a ver todas las del Balance Sheet, que son los activos, dentro de los activos y los Liability and Owner's Equity. En este caso, nosotros tenemos lo que son los Current Assets, los Long-Term Investment, Property, Plant and Equipment, Intangibles Assets. Aquí en los Liability tenemos Current Liability, Long-Term Liability y los Owners o los Stockholders Equity. Esa es la clasificación del Balance Sheet. Aquí podemos ver el Balance Sheet para que ustedes vean cada una de las cuentas, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí mejor para que vean cómo queda finalmente el Balance Sheet y tiene entonces
ilustrada cada una de las cuentas para que ustedes las puedan visualizar. Aquí entonces tienen la parte de, esto es un balance sheet bastante extenso, donde aquí le habla de muchas cuentas. Por ejemplo, aquí pueden ver los long-term liability, que aquí quizás no lo habían visto, los mortgage payable, los notes payable, que estos son los de, ¿verdad? Las deudas a largo plazo. Y me empieza a explicar, ¿verdad? Cada uno de ellos haciendo como una breve descripción de qué son los current assets. Y dice que los activos, estos current assets, son lo que la compañía espera convertir en cash o tenerlo, que lo pueda operar dentro de un año. Entonces, pues prácticamente esos son los que se consideran los current assets. Tenemos property, plant and equipment, los que van a tener larga vida, los que van a estar en uso durante las operaciones. La depreciación, que habíamos visto que es cuando nosotros distribuimos el costo de un activo por un número de años. La depreciación acumulada, que es la cuenta de la depreciación expense para determinar cuándo es que termina la vida de ese activo. Y ve, aquí tenemos entonces un ejemplo del Property, Plant and Equipment. Y entonces pueden ilustrar cada una de las cuentas. De los activos intangibles, pues nosotros tenemos aquí lo que son cada uno de estos activos intangibles, que son goodwill, que es lo que nosotros llamamos por ahí la llave, franquicia, etcétera, etcétera. Los current liabilities son obligaciones que la compañía tiene que pagar más o menos dentro de un año. También son aquellas cuentas que líquidas, que yo pueda pagar que yo las deba, pero que todos sean corrientes y no más, que no pasen más de un año. Como por ejemplo, aquí tenemos notes payable, accounts payable y taxes payable, unos tipos de payable que son solamente a un año. Los long-term liability, pues son que la compañía espera pagar después de un año. Y entonces aquí tienen otros ejemplos. Los owners equity, pues tenemos aquí que tenemos diferentes tipos de compañía en el Earners Equity. Nosotros tenemos aquí el que es el proprietorship, que esta es la persona que es el dueño propio y tiene una cuenta nada más de capital. Tenemos el socio que tiene, ¿verdad?, diferentes tipos de capital. Y en la corporación, en la parte del Earners Equity, ahí vamos a tener el capital stock y las ganancias retenidas. O sea que en el balance sheet, en la parte de capital, dependiendo del tipo de compañía o dependiendo del tipo de corporación, ahí es que nosotros vamos a tener, si vamos a tener capital stock, ganancias retenidas, un solo capital. En este caso, que tenemos la muestrecita aquí, es de una corporación, porque tenemos acciones y tenemos ganancias retenidas. Y ese es mi total de stockholder equity. Reversing entries. Pues mire, estos son prácticamente entradas de ajustes que nosotros las reversamos para empezar en cero en la próxima cuenta, por eso en el próximo periodo. Por eso es que entonces aquí dice compañías hacen reversing entry para comenzar el próximo año, el próximo periodo. Y es lo opuesto prácticamente. Eso muchas compañías lo usan y otras compañías, ¿verdad? Dependiendo de las compañías, pues entonces lo que se hace es que se comience en cero. Así es que prácticamente este capítulo, jóvenes, pues es, como le indiqué, la preparación de los estados financieros. Es bien importante que ustedes lo repasen, vuelvan otra vez a ver cada uno de los estados financieros, háganlo en el orden que le indiqué, en el income statement, el owner's equity y el balance sheet, porque cada número del income statement, de net income a net loss, se va a utilizar en el stockholder equity. Y del stockholder equity sale un número que es al final el capital, que es el que se utiliza en el balance sheet. Así es que es bien importante que mantengan ese orden
para que puedan preparar los estados financieros. Y ya saben, si no entendieron, por favor pongan el video nuevamente para que ustedes puedan entender este capítulo. Así es que lo próximo que me resta decirles es que este video pues es propiedad de la profesora Eileen Rivera Rivera. Está prohibido la reproducción del mismo o utilización sin el permiso mío. Así es que ha sido un placer y que puedan hacer ahora el foro y las asignaciones. Gracias.